Viaja a Cuernavaca y Cuautla para entrevistarse con Zapata. Allí lo espera una recepción cariñosa y esperanzada. Pero el pacto entre los dos era dinamita pura para el porfirismo sin Porfirio. Los hacendados y el gobernador de Morelos presionan a De la Barra. En el Senado y en la prensa de la capital se vocea con histeria la ferocidad del Atila del Sur. Pero el verdadero Atila comandaba a los federales en Morelos, Victoriano Huerta. Y muy pronto queda claro que Madero y De la Barra perseguían fines distintos. Zapata mantiene a la mayoría de sus hombres armados y el 15 de agosto de 1911, desde Cuernavaca, Madero pide al presidente amplias facultades para viajar a Cuautla y arreglar personalmente con Zapata el licenciamiento de tropas. Al mismo tiempo le anticipa las condiciones del ejército sureño, nombrar un gobernador y un jefe de armas nativos de Morelos que ofrezcan garantías. 3 días después, Madero se traslada a Cuautla. Como prueba de confianza frente a Zapata, a quien ha llamado integuérrimo general, Madero lleva a su esposa Sara. Desde allí informa al presidente que el licenciamiento empezará tan pronto como se cumplan algunos requisitos razonables: designar jefe de armas a Raúl Madero, traer tropas exrevolucionarias de Hidalgo, reconcentrar las tropas federales en Cuernavaca. Como respuesta y sin órdenes expresas, Huerta ataca Yautepec, conducta que a Madero le parece algo sospechosa. Por fin, el 20 de agosto, De la Barra anuncia que se detendrá el avance federal, pero a condición de que Zapata deponga las armas y licencie a sus tropas. Madero insiste en el retiro de Huerta, que ha provocado muchos conflictos en el estado de Morelos, y defiende a Zapata. Los hacendados lo odian, escribe, porque es un obstáculo para la continuación de sus abusos y una amenaza para sus inmerecidos privilegios. Pero el punto más delicado no es la actitud de Huerta, sino la de los campesinos zapatistas, a quienes no se podía ni debía traicionar. Las condiciones pactadas por Madero eran las mismas de un principio, y sale de Morelos prometiendo a Zapata que sus demandas se cumplirían al llegar él a la presidencia. A Cuautla de Morelos, a ver si en conferencias nos hacía convenir. Pero no cumplieron Zapata y demás jefes las órdenes que traía don Francisco y Madero. Y siempre pronunciados se quedaron renuentes en todito el estado nombrado de Morelos. Cuando el señor Naranjo... Para su desgracia, quizá por no hacer declaraciones públicas, Madero cargó con un doble estigma en la mente de los zapatistas. No logró que sus condiciones se cumplieran y los traicionó engañándolos. Solo así se entiende la rapidez con que el movimiento sureño rompería con él, a los pocos días de haber asumido el poder. Se ha dicho que al margen de las intrigas de la Barra y del papel de Huerta en el advenimiento de la disputa, Madero no entendió a Zapata. Había entre ellos, es verdad, una diferencia cultural importante. Zapata hablaba desde un pasado histórico remoto. Reivindicaba derechos coloniales, un orden casi mítico de unión con la tierra. Madero, a fin de cuentas, era un liberal que no entendía la propiedad comunal de la tierra, pero también era un demócrata, un cristiano igualitario que, a diferencia de la Barra, respetaba a Zapata. Madero y Zapata diferían en los procedimientos. Los separaron los hombres y los intereses. Caminas de laureles y nada por mí. En noviembre de 1911, Madero llega por fin a la presidencia gracias a una votación calificada por la prensa de oposición como la más libre y espontánea de la historia de México. Gobernó 15 meses, con tales dificultades que a la distancia su periodo parece más bien un milagro de supervivencia. Su gabinete, integrado por hombres de facciones distintas, es inestable y poco eficiente. El Senado ejerció en su contra una posición desleal. Desacreditó y paralizó todo intento de reforma. Pero nada tan irresponsable y persistente como el ataque de la prensa. Contra Madero llovieron los chistes, los apodos, las caricaturas.
¿Qué nos queda del orden, la paz, la prosperidad interna y del crédito, del respeto y el prestigio en el extranjero que México gozaba bajo el gobierno del general Díaz?, clamaba el Mañana. Los diarios muerden la mano que les quita el bozal, dijo alguna vez Gustavo, el influyente hermano de Madero. Pero Madero, casi siempre congruente, se negó a usar los métodos de la dictadura. Prefiero, dijo, hundirme en la ley que sostenerme sin ella. Es una paradoja que la prensa, cuyo sustento y razón de ser es la libertad de expresión, pidiese implícitamente la vuelta del silencio porfiriano. Además de la oposición política, Madero tuvo que afrontar, entre otras, aparte de la zapatista, 3 rebeliones particularmente serias: las de Bernardo Reyes, Pascual Orozco y Félix Díaz. Reyes había sido gobernador de Nuevo León, ministro de Guerra 2 años durante el Porfiriato y fundador del Partido Democrático en 1909. En una entrevista con Madero en julio de 1911 se había comprometido a luchar democráticamente por el poder. Pero poco después sus maniobras subversivas ya no eran un secreto. El 14 de diciembre de 1911 entra al país por la frontera norte y 11 días después se rinde en Linares. Porfirio Díaz lo hubiera fusilado. Madero lo confina a la prisión de Santiago Tlatelolco. En marzo de 1912 estalla en Chihuahua la rebelión de Pascual Orozco. En un principio los rebeldes derrotan a las fuerzas federales que comanda el general González Salas. Lo reemplaza el general Victoriano Huerta, quien finalmente doblega al enemigo, y Orozco huye a Estados Unidos. Pero Huerta no puede saborear su triunfo. Ha reñido con el presidente a propósito de la insubordinación de Francisco Villa, quien había combatido a los orozquistas en Parral. Huerta hace alardes de que él, uniéndose a Orozco, podía quitar a Madero de presidente. El ministro de Guerra, Ángel García Peña, lo destituye de su mando, pero poco después Madero le concede el rango de general de división. Al hacerlo no lo mueve la bondad, sino la conveniencia de tenerlo aplacado. En octubre de 1912 estalla en Veracruz la revuelta del sobrino de su tío, como se le llamaba, a Félix Díaz. Poco después se rinde y es confinado en la prisión de San Juan de Ulúa. Madero considera la posibilidad de fusilarlo, pero la prensa y la alta sociedad acusan a Madero de déspota y tirano. El presidente parece dispuesto a no ceder, pero se le interpone la Suprema Corte de Justicia que ampara al sobrino, quien acaba preso, pero salva la vida. El embajador de Cuba, Manuel Márquez Sterling, escuchó a su llegada estas declaraciones. «Ha venido usted en mala época, señor ministro, y pronto ha de ver al gobierno hecho pedazos y a Madero acaso navegando hacia Europa. ¿Cree usted que un presidente que no fusila, que no castiga, que no se hace temer, que invoca siempre las leyes y los principios puede presidir?» En realidad, el cuadro global del país era mucho menos alarmante de lo que el interlocutor de Márquez Sterling afirmaba. Hasta en los hoscos dominios de Emiliano Zapata, la revolución campesina cedía ante la política pacificadora del nuevo comandante de la zona, Felipe Ángeles. Como buen administrador, Madero lo planeó todo e hizo mucho. Propuso la educación agrícola, reorganizó el crédito al campo, proyectó la colonización, la conservación de recursos naturales y el deslinde y venta de tierras nacionales. Además, creó 7 estaciones de experimentación agrícola. En otros ámbitos de la política social y económica, el avance en tiempos de Madero era igualmente claro. Se propició al movimiento sindical, se abrió la libertad para los anarquistas, se abrieron escuelas industriales y comedores escolares, se dieron nuevas concesiones ferrocarrileras en el sureste, se comenzó la construcción de carreteras importantes y se creó la inspección de caminos, carreteras y puentes. Pero las acciones más decisivas ocurrieron en el ámbito político. Para Madero, el problema de México no era esencialmente social o económico, sino en principio político. Respetó escrupulosamente la independencia de poderes, nunca intervino en el poder judicial, propició la más amplia pluralidad en el legislativo y alentó la libertad del cuarto poder, el poder de la prensa. A su gestión se debe la política de descentralización más decidida y clara de la historia reciente.
Para Madero era evidente que su deber primordial había sido el de dar libertad política al pueblo mexicano.